agosto del año 2025. Estamos iniciando una semana más. Como siempre digo, este año está caminando rápido, o al menos esa es la sensación que tengo, y espero que todos estemos cumpliendo las metas que nos hemos propuesto. Una vez más con ustedes, el obispo Alejandro Guevara, doy la bienvenida a Rocío, bueno, a todos mis amigos que están conectadas en la plataforma de Meet, y también a todos aquellos, a Viviana, a Carmen, a Marlene. Bueno, discúlpenme que desde donde estoy me queda como Nati. Bueno, todos los que están conectándose, bienvenidos. Ya son quizá algunos de ustedes ya amigos o espectadores habituales o participantes más bien habituales de este devocional de todos los días. Hoy tengo con ustedes un texto, un tema, perdón, que se llama la fragilidad humana. Muchos de estos temas los escojo dada la cantidad de solicitudes de oración o preguntas o inquietudes que ustedes permanentemente me están manifestando. Cuando veo que son bastantes y que amerita tocar un tema específicamente, pues entonces lo hago. Como hoy parece ser que este tema de la fragilidad humana es, según las estadísticas pastorales que se han adelantado, el tema de mayor recurrencia en las solicitudes de oración o en los temas de oración personales. Iniciamos entonces este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno, te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que nos des la habilidad de poder comprender, entender y discernir adecuadamente lo que nos quieres decir. Ayúdanos por la presencia y la actividad de tu Espíritu en cada corazón a poder poner nuestra verdad, nuestra realidad delante de ti, para que podamos ser ministrados, para que podamos ser tocados por la presencia y la efusión de tu Espíritu. Amén y amén. Bueno, hablando de este tema de la fragilidad humana, debemos de comprender que la fragilidad, este término fragilidad es muy amplio, ¿no? Tenemos muchas maneras de comprender o de acercarnos a este tema de la fragilidad humana. Escogí un texto bíblico de muchos que hay en la Sagrada Escritura acerca de esto, pero escogí uno en especial y está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice, desde el 4 voy a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículos 4 y 5, Pablo nos está diciendo en un segundo grado superlativo, regocijaos en el Señor siempre. Y el segundo grado superlativo dice, otra vez los digo, regocijaos. O sea que es una indicación bastante importante de tipo apostólico para la iglesia de Filipos. Que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si hay algo que debe caracterizar nuestra naturaleza de hijos de Dios, es el hecho de ser bondadosos. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Dios nos ha llamado a iniciar una nueva vida, olvidando y perdonando nuestro pasado y volviendo a ser de nosotros una nueva creación. Es volver a ser una nueva persona, es volver a ser un nuevo individuo, con las bases, con el modelo, con las características que Él creó a cada uno de nosotros
es volver a recrearnos. ¿Y por qué habla de volver a recrearnos? Pues simplemente porque el pecado que heredamos, el pecado con el cual nosotros fuimos contaminados desde que nacimos, ese pecado está activo en la vida de muchas personas, incluso estuvo activo en nuestra vida antes de aceptar a Jesucristo. Y ese pecado trajo sobre nosotros muerte, la muerte espiritual. Básicamente, cuando el apóstol nos está diciendo, perdón, cuando el evangelio nos está diciendo que Dios por su bondad nos da la oportunidad de ser recreados, quiere decir que volvemos a la vida. Tenemos la oportunidad de volver a tener la vida que Él diseñó para cada uno de nosotros, a ocupar nuestro lugar en el cielo. Si nosotros hubiésemos continuado esclavos del pecado, no tendríamos esta oportunidad, porque el pecado esclavizaba antes de aceptar a Jesús nuestra voluntad. Irremediablemente nosotros pecábamos porque no teníamos ni el conocimiento ni la voluntad para sobreponernos a esa influencia maligna del pecado en nosotros. Cuando el Evangelio nos dice que en Jesucristo podemos nosotros volver a nacer, nacer de nuevo, es precisamente esta opción de ser recreados. Lo dice muy claramente aquella escritura que nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestra vida, lo entronamos como nuestro único Señor y Salvador, y a partir de ese momento, el pecado no tiene más autoridad sobre nuestra voluntad. Somos libres, porque a partir de ese instante, usted y yo podemos discernir muy claramente lo que conviene hacer y lo que no conviene. Y a diferencia, cuando quizá en un estado de conciencia, cuando éramos esclavos del pecado, también conocíamos esto, no teníamos la fuerza espiritual para sobreponernos y dejar de pecar. Ahora, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sí tenemos esa fortaleza. Podemos vencer el pecado, podemos desarrollar a partir del conocimiento de Dios, a medida que vamos conociendo el Evangelio, amor por nosotros mismos. Creo que la salvación es un acto de amor por nosotros mismos. Yo elijo que mi cuerpo no sea más contaminado y lo hago por amor a mí mismo. Yo elijo que mi alma no sea más contaminada y lo hago por amor a mí mismo. Yo elijo nutrirme del Espíritu en oración y ayuno porque me amo a mí mismo y porque siento la fortaleza y el beneficio de estar fortalecido, de estar cerca a la presencia de Dios. Aparte que en esa dinámica de regeneración estoy aprendiendo a amar a Dios y lo estoy aprendiendo a amar a medida que también me amo a mí mismo. Entonces es importante que cuando el apóstol nos dice que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, nosotros tengamos muy claro que ese proceso es necesario en la vida de aquellas personas que sufren la esclavitud del pecado. No hay peor condenación que esa. ¿Cuántas personas conoce usted que tienen poder, que tienen renombre social, que tienen dinero, pero sus almas están prisioneras del pecado? Viven una doble moral, viven una doble vida, viven esclavos de la mentira, esclavos de la ambición y llegan a instancias insospechables, inimaginables muchas veces, por este amor al pecado, por este amor por este amor a las cosas terrenas, por este amor al poder. No son capaces de doblegar su voluntad. Ellos son la expresión misma de su concupiscencia, de su pecado. Pablo entonces nos dice, después de estos dos primeros versículos, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Nos recuerda que la esperanza cristiana es precisamente la venida del Señor.
Tenemos los cristianos una promesa de Dios, y es que Él va a regresar. Y en esa segunda venida, los que hayan muerto en Jesucristo van a ser arrebatados, van a ser llevados a su presencia primero, y luego los que están vivos también en ese momento van a estar ante su presencia, van a ser arrebatados. Luego viene el juicio. Entonces, cuando nos dice que el Señor está cerca, es una voz de consuelo. Jesús dijo: mientras estéis en el mundo vais a sufrir tribulaciones y angustias, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido el mundo. Y aquí la pregunta para nosotros es: ¿qué significa la palabra mundo? Pues para nosotros el recuerdo más inmediato del mundo es ese mundo que nos esclavizaba, es ese nivel de vida que nosotros teníamos tan bajito espiritualmente, donde sufríamos todo tipo de lesiones emocionales, de lesiones espirituales, incluso de enfermedades físicas. Todas esas cosas que nosotros teníamos que soportar en este mundo hostil, Jesús nos las está recordando. Tranquilos, en el mundo, mientras estén en el mundo, van a tener hostilidad, pero no se preocupen, que yo vencí al mundo. Él venció al mundo. Él está sentado a la derecha del Padre. Él me amó hasta la muerte. Él entregó su vida por mí y me ha prometido que Él va a regresar a poner orden en la creación que Él hizo, que le pertenecen. Yo entonces estoy allí, viviendo esa experiencia de transformación, de renovación, y también viviendo en la esperanza de la venida de Cristo. Eso es lo que nos da fuerza, eso es lo que nos sostiene a nosotros firmes en este llamado que decidimos aceptar de parte de Dios a través del Evangelio. Entonces, en este contexto, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otro aparte, Pablo nos dice: orad sin cesar, orad sin parar, cada vez que tengas tiempo, cada vez que tengas oportunidad, cada vez que puedas hacerlo. La recomendación apostólica es orar sin cesar, sin que esa dinámica de la oración termine, sin escalas o sin intervalos. Nuestra naturaleza humana nos lleva a nosotros a orar con intervalos. Oramos con mayor sentimiento y con mayor ahínco cuando tenemos dolor, cuando estamos pasando necesidades, cuando no comprendemos lo que nos está pasando, cuando el caos de este mundo es superior a nuestras fuerzas. Allí entonces buscamos a Dios desesperadamente. Y cometemos el error muchas veces, como lo decíamos hace poco en otros devocionales, de hacer promesas a Dios que no vamos a cumplir. Y eso trae maldición a nuestras vidas. Orad sin cesar. Y aquí nos está diciendo en este texto Pablo que nuestras oraciones sean conocidas en toda oración y súplica con acción de gracias delante de Dios. Con acción de gracias. Siempre tener un corazón agradecido, sin importar la circunstancia que estemos pasando. Dios es el Señor de nuestra vida. Dios sabe cuánto podemos resistir. Su palabra dice que no nos va a dejar tentar o acosar por el demonio de una manera superior a nuestras fuerzas. Él siempre tiene un propósito en lo que permite y en lo que hace. Muchas veces cuando le pedimos paciencia a Dios, necesitamos aquellas circunstancias que se nos exige a nosotros ser pacientes. De lo contrario, ¿cuándo vamos a aprender a ser pacientes?
Con esa misma lógica, cuando nosotros tenemos dificultades, las dificultades propias de la vida, falta de dinero, falta de trabajo, cualquier circunstancia que estemos viviendo y que nos contriste, de alguna manera tenemos que saber que estamos en el propósito de Dios y que tenemos dos formas de mirar esto o de vivirlo. Una es negándonos a pasar esa experiencia y la otra forma es humillándonos, pasar la experiencia, sufrir lo que sea necesario dentro de ese aprendizaje con acción de gracias. Diciéndole, Señor, sin tu ayuda yo no estaría aprendiendo esto. Sin tu ayuda yo no estaría en capacidad de manejar esto. Sin tu ayuda yo no sería capaz de soportar esto. No comprendo tu propósito por mi limitación humana, por mi fragilidad, porque todavía tengo una naturaleza que no está regenerada 100%, porque no quiero sufrir. Pero Padre, ahora recuerdo a Jesús cuando arrodillado en aquella roca en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tampoco quería sufrir los vejámenes de la flagelación y la crucifixión. Él tampoco quería hacerlo. Su naturaleza humana se negaba ante esta realidad, se estremecía, al punto que él llega a decirle al Padre, si es posible, Padre, si es posible que pase este cáliz, esta experiencia amarga, sin embargo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y creo que si somos cristianos, debemos nosotros aprender a caminar, a trasegar por ese camino que Jesús nos trazó. No hay una experiencia más difícil que perder la vida y saber de qué manera la iba a perder. Perder dinero se consigue de nuevo. Perder un trabajo se consigue de nuevo. Perder una amistad, perder un esposo o una esposa son cosas que no van a causar dolor eterno. Perder la vida es algo irremediable. Perder la vida es algo que nadie quiere que le suceda. Máxime si se trata de Jesús, que era inocente, con la voz del infierno en toda potencia, diciéndole, usted si se muere va a quedarse allí muerto, porque usted sí pecó. ¿Qué le hace pensar a usted que su naturaleza humana no pecó? Y trayéndole a memoria eventos de su vida, cambiando la verdad por la mentira y diciéndole, mire, en esta ocasión usted sí pecó, aunque usted diga lo contrario. En esta otra ocasión usted sí pecó, aunque usted diga lo contrario. Trayendo confusión a la mente de Cristo. Usted se imagina lo que puede hacer en la mente de un hombre toda la potencia del infierno tratando de confundirlo. He conocido casos de liberación donde uno o dos demonios están confundiendo la mente de una persona y es infernal, eso es insoportable y se trata de uno o dos demonios. En el caso de Jesús eran todas las potencias del infierno haciéndolo, porque sabían que se estaban jugando el último cartucho. Donde hubieran logrado confundir a Jesús, no estaríamos nosotros contando el cuento. Lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, conociéndose inocente. Se ofreció a sí mismo por tus culpas y las mías. Así que Pablo nos dice que nuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Y también nos recuerda que ese Jesús está cerca. Y en tercer lugar nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada. Y vaya si él sabía que era eso. Pablo fue azotado, fue encarcelado, fue flagelado, fue perseguido, fue humillado. ¿Qué no le pasó a Pablo en su experiencia como predicador del Evangelio, como apóstol? Sin embargo, él confiaba en Dios.
Cuando estaba detenido en la cárcel, él estaba cantando salmos y estaba alabando a Dios permanentemente. Desde la cárcel escribió muchas de sus cartas a las iglesias, cartas que hoy leemos usted y yo, siempre como dirección apostólica. Seguramente había sido azotado, seguramente había sido flagelado, seguramente había sido maltratado y tenía hambre. Seguramente él allí en su carne debió haber tenido tentaciones de decirle a Dios, ¿por qué permites esto si yo te estoy siendo fiel? Sabemos que Pablo tuvo una enfermedad que nunca pudo superar. Parece ser que tenía deficiencia en la visión de uno de sus dos ojos. ¿Y por qué me toca escribir estas cartas en esta mazmorra oscura solamente a la luz de una vela? Bueno, cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, créanme que estuvo viviendo situaciones muy cercanas a las que Jesús tuvo que vivir y para nada comparables con las que nosotros tenemos que sortear. El problema es que somos frágiles y por eso el tema de esta meditación es la fragilidad humana. No queremos que nada nos toque, no queremos que nada nos dañe, no queremos que nada nos haga sufrir, pero desafortunadamente en la pedagogía divina tenemos que aprender del sufrimiento, porque es de la única manera que nosotros fortalecemos el carácter y la fe y nuestra esperanza en Dios. No hay otra manera que podamos ser creíbles ante las huestes del cielo y del infierno cuando le decimos a Dios que confiamos en Él, que estamos amando ese propósito de seguir el Evangelio, que cuando estamos en situaciones difíciles. Cuando todo está bien es muy fácil decir palabras adecuadas que todo el mundo quiere escuchar. Pero cuando estamos viviendo dificultades que nos duelen, que nos afectan, que nos quitan la esperanza, que nos quitan el deseo de vivir, que nos hacen victimizarnos. El peor error que podemos cometer en la vida cristiana es yo mismo victimizarme. No me puedo victimizar. Se supone que estoy viviendo una vida cristiana y que lo que Cristo hizo en la cruz fue vencer la muerte y el maligno. Él venció este mundo. Si yo fui renacido de nuevo, si yo estoy de nuevo siendo recreado por las manos de Dios, entonces no puedo experimentarme el lujo de experimentar o de volver mi mente a experimentar esas sensaciones. Estamos por encima de toda circunstancia humana. Es más, tenemos la promesa de que si nuestra fe llega a ser tan siquiera como un grano de mostaza, entonces tenemos la autoridad para decirle a una montaña o a un árbol, arránquese y tírese al mar. Tenemos la promesa de Dios que nos dice cuando estés, sin importar lo que estés viviendo, que sea conocida por todos tu bondad. Así que el que esté enfermo puede ser sujeto de recibir una oración tuya y ser sanado. El que esté endemoniado puede ser libre de la opresión del demonio. Por más adolorido y por más dura que sea tu situación, tú tienes palabras de vida eterna para sacar un alma del infierno y sembrar en ese corazón la vida eterna. Por más débil que tú estés, puedes extender tu mano al mismo infierno y sacar de allá un alma oprimida para Dios. ¿Por qué no mirar las cosas desde este otro punto de vista? Satanás sí lo mira desde ese punto de vista. Satanás teme. No importa que tú estés sufriendo o que tú estés pasando bien. No importa. Él te teme. Él reconoce en ti
a Cristo Jesús. Él reconoce el poder y la eficiencia de la sangre de Cristo en tu vida. Ese caminar diario de cada uno de nosotros como personas, que nos insta a estar pasando y trasegando desafíos, luchas internas, que a veces esas cargas parecen demasiado pesadas. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de palabras de esperanza. En los momentos más difíciles de tu vida, quizás sea hoy uno de esos, cuando el peso de la angustia amenaza con abrumarte, con desplomarte, recuerda que no tienes que llevar esa carga tú solo o tú sola. Recuerda que Cristo dijo, vengan a mí los que están cansados y fatigados, que yo les haré descansar. Tomen de mí mi yugo, que es fácil y ligero, y denme sus cargas. La fe nos enseña que hay consuelo en Dios, un consuelo que va más allá de lo que podemos comprender, de lo que podemos dimensionar, un consuelo que es en 1000 veces, infinitamente 1000 veces más mayor y más grande que cualquier tormenta. Recordemos aquellos discípulos que estaban en la barca atormentados por el desconsuelo de la muerte. El viento era implacable y las olas tenían muchos metros de altura. Jesús venía caminando en el agua y cuando subió a la barca gritó, calla, enmudece, le dijo al viento. Y al instante el viento cesó y el agua entró en calma. Y decían los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Yo quiero que esa pregunta también salga de tus labios, que esa admiración también salga de tus labios. No importa cuánto tiempo lleves siendo cristiano. Ellos ya llevaban unos años siguiendo al maestro. Sin embargo, la, la soberanía de Dios les llevó a pronunciar esas palabras. ¿Quién es este realmente? Que hasta el viento y el mar se sujetan y le obedecen. Era necesario que ellos estuvieran en esa experiencia completamente desoladora, donde ya las circunstancias terminaron, donde ya no había lógicamente nada más que hacer, donde sus fuerzas acabaron, donde su fe ya no operaba. Ninguno de ellos pensó siquiera por un segundo decirle al agua y al mar que se detengan. Somos apóstoles de Cristo o somos discípulos de Cristo. Y en el nombre de Cristo ordenamos a esta circunstancia adversa que deje de ser. No, ni siquiera se les pasó por la mente. Ellos simple y sencillamente ocuparon su lugar y descansaron en Dios. Vengan los que están cansados y fatigados. Yo no sé a ti qué te fatiga y qué te cansa hoy. Yo no sé cuál es la carga que tienes hoy en tus hombros. Quizá una enfermedad, quizá la falta de empleo, quizá la falta de recursos. No sé. Solamente sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente sé que estamos frente a un Dios a quien le pertenecen el oro y la plata. Estamos frente a un Dios para el cual nada es imposible. Y ese Dios te ama infinitamente. Ese Dios te ama sin límites. Ese Dios te ama tanto que dio la vida por ti. Si Dios hizo eso por ti, si entregó a su propio hijo para morir por ti, ¿por qué no va a quitarte una enfermedad? ¿Por qué no va a ayudarte a arreglar tu situación económica? ¿Por qué no va a ayudarte en esta tarea tan difícil, en este trance tan duro que estás pasando emocionalmente? ¿Por qué no va a curar tus heridas emocionales? Ese Dios quiere formar tu carácter. Ese Dios te ama así como amó a Cristo y no te va a privar
de lo que sea necesario padecer para formar su carácter en tu corazón. Ese Dios conoce la vida eterna que te espera a su lado. En alguna oportunidad dijo Jesús en el Evangelio, ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna cosa de este mundo es comparable a las riquezas en gloria junto al Padre que está en el cielo. Nada en este mundo se compara a lo que Él tiene preparado para ti. Ese es tu destino eterno. Para llegar a ese destino tienes que forjar tu carácter. Tienes que aprender a desprenderte de ti mismo, a tener tal grado de humildad que tú puedas decir, si toca volver a empezar, empiezo. No importa si tengo 60 años, vuelvo a empezar. No importa si tengo 40 años, vuelvo a empezar. No importa si a los 60 años no he conseguido la finca y logro conseguirla a los 65, ya mayor, ya para qué, ya no voy a disfrutar esto tanto como si lo hubiera conseguido antes. No importa. Tienes que aprender que tu verdadera riqueza está en el cielo, que el deleite de tu corazón está junto a Dios. Vamos a decirle hoy a Dios que necesitamos aprender esto que estoy diciendo porque es locura. Subyacentemente es una invitación a amar el dolor, a amar la dificultad. No, no es amarla, es simplemente aprender a dar gracias, como dice Pablo. Que todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El reto entonces es aprender a encontrar la paz sin importar la tormenta, sin importar el dolor, sin importar lo que tu mente te diga, sin importar que Satanás te esté recordando los parámetros de este mundo. Ya estás viejo, ya no puedes hacerlo, ya para qué, se fue tu vida en nada, ese Dios no te respondió, ese Dios te falló, sin importar los dardos encendidos del enemigo. Aprender a encontrar la paz bajo esas tres premisas. Que la bondad de Dios sea conocida en nosotros. En segundo lugar, saber que Dios está cerca, esa esperanza está en nosotros, que nuestra carrera no es en vano. Y tercero, aprender a no estar afanosos o con afanes por nada en este mundo. Le pertenecemos. Pablo, en medio de todos los sufrimientos que tuvo en la vida, decía, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos o si muero, para él muero. No le importaba, sea vivo o sea muerto, él estaba en el lugar que Dios quería que él estuviera. Sea con dolor, sea con angustia, sea con esperanza o desesperanza. Él estaba haciendo lo que Dios esperaba que él hiciera. Vamos a pedirle hoy a Dios que nos sane. Vamos a pedirle hoy a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque no somos Pablo. Porque no tenemos ese nivel espiritual que tuvieron aquellos discípulos y apóstoles, porque han pasado 2000 años de una evangelización deficiente que no ha logrado que nuestra fe tenga esos estándares. Pero vamos a decirle a Dios que perdone la iglesia, que quitó el Espíritu Santo de allí e instauró el espíritu de poder de la iglesia. No era lo mismo haber sido evangelizado por el mismo Cristo Jesús que haber sido evangelizado por una iglesia que sacó el poder del Espíritu Santo y la presencia de Cristo y puso dogmas y puso ritos y puso cosas
para aumentar su poder temporal. Obviamente el resultado en nosotros no es el mismo. Y la palabra clave entonces en este momento es estándar. ¿Cuál es el estándar de mi fe? ¿Cuál es el estándar de la vida de mi espíritu, de la presencia de Cristo en mí? Vamos a decirle hoy a Dios con valentía, Señor, aquí estamos. Queremos llegar a ese estándar. Queremos que nuestra vida cristiana sea un nivel de vida diferente. Queremos llegar a ese estándar de autoridad espiritual sobre los que lloran, sobre los que sufren, sobre los que están muertos espiritualmente. Ese estándar que nos permite introducir la mano en el infierno y sacar de allí las almas mientras estemos vivos. Ese estándar que nos anima a entender las palabras del apóstol que nos dice que tu bondad sea conocida por todos. Qué mayor demostración de bondad que propiciar la vida eterna para alguien a través de las palabras de Cristo. Pero la pregunta que asombra y que asusta en este momento es, ¿cuánto hay de Cristo en este instante en tu corazón para salvar la vida, la agonía de un alma que se está perdiendo frente a ti? Esa es la gran pregunta. ¿No es eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué estamos haciendo por la salvación de los demás? En este punto, quiero recalcar algunas cosas que son importantes para mantener activa esta actitud del apóstol. Lo primero es la promesa de la presencia de Dios. Tener presente que siempre Dios está a nuestro lado, que siempre es nuestro compañero, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Segundo, que Él es la fortaleza en nuestra debilidad. Él infunde fuerza al que está cansado. Él infunde vida al que ya no tiene deseos de vivir. Él le da valor al que está temeroso en la batalla. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Así como aquellos apóstoles, aquellos discípulos en la barca. Yo no sé en qué tormenta estés y cómo esté la barca en la que estás subido en este momento. Solamente sé que lo que debes hacer es invitar a Jesús a que suba a tu embarcación y permitirle que Él tome la autoridad por ti, de tal manera que tú puedas exclamar, ¿quién es este Dios en el que yo estoy creyendo? Que Él pueda asombrarte más allá de tus posibilidades lógicas. Déjate sorprender por Dios. Y lo otro es el poder de la esperanza. Saber que Cristo viene, saber que todo esto pasará, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Él nunca pasarán. Esa es tu esperanza y la mía, hermano. Sin importar si esa palabra se va a cumplir en nuestra vida o cuando ya no estemos aquí, no importa. Vivimos en esa esperanza. Y si morimos, morimos en esa esperanza. Pero algún día Él va a llegar a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas y a traer justicia y paz en este mundo. Oremos. Digan todos conmigo, amado Dios, hoy vengo ante ti con un corazón pesado, con el alma cansada y con mi mente confundida. No puedo negarte que siento sobre mí el peso de la preocupación y el dolor que me agobian. Tú conoces el origen de mis palabras. Te pido que me rodees con tu paz, que me des la fortaleza que necesito para seguir adelante. Sana las heridas que esta experiencia ha causado en mí, así como estaban heridas las manos de aquellos discípulos tuyos en aquella barca, tratando de remar contra un mar enfurecido contra ellos.
Consuela mi corazón, oh Dios, y recuérdame que no estoy solo, que siempre estás allí, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi desesperanza. Ayúdame a confiar en que tú tienes el control de mi vida y que tu amor es mi refugio, que el mayor milagro de mi existencia es este instante en el que estoy hablando contigo, mi Dios, mi Creador, mi roca fuerte. Te amo, Señor. En medio del dolor te amo. En medio de la enfermedad te amo. En medio de las dificultades te amo. Solamente me falta amarte sobre mí mismo. Ayúdame, Señor, a encontrarte en lo más profundo de mi ser y amar esa esencia de santidad que tú implicas en mi vida. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por este devocional. Mañana no voy a poder estar con ustedes, salgo de la ciudad, viajo muy temprano. Pasado mañana sí, desde donde esté voy a conectarme y obviamente vamos a tener este devocional. Espero sus oraciones, sus contribuciones, porque es un viaje misionero. Espero que a través de ustedes Dios pueda suplir la necesidad de las personas que necesitan conocer esa bondad de la iglesia, esa bondad de Dios. Ustedes tienen en su mesa servido algo en este instante. Hay personas que lo único que tienen frente a sí mismo es la desesperanza de no saber qué van a hacer hoy para alimentar sus cuerpos, para conseguir la medicina que necesitan sus cuerpos, o qué van a hacer para vencer el miedo de salir y no pisar una mina o no ser objeto de la violencia. Vamos a estar en un sitio en el que Dios quiere que estemos. Por favor, pido sus oraciones y si alguien puede bendecirnos antes de iniciar este viaje, Dios se los pague. Un abrazo, bendiciones para todos y que estén muy bien.